Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes que nos acompañan en esta velada de hoy, martes 25, 7 de la noche, donde para nosotros es un privilegio, un placer extraordinario poder presentarles a ustedes esta nueva conversación con Miguel Muñoz. Miguel es nuestro amigo, nuestro colaborador, persona proselitista, comprometido con los valores MAGA y que siempre nos trae informaciones limpias, veraces sobre su punto de vista, sobre lo que está aconteciendo aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Para todas las personas que se están conectando por primera vez con nosotros, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias por tenerlo aquí. Por favor, le invito a que se suscriban al canal y que entender lo más importante que es la esencia de este programa es que esto llegue a tantas personas como podamos para ayudarlos en tener una panorámica más amplia de lo que está sucediendo y pueda tomar ideas, decisiones oportunas por el futuro de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro futuro de los Estados Unidos de América. Sin más dilaciones, muchísimas gracias nuevamente. Por favor, suscríbanse, compartan y pasemos inmediatamente con Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, gracias nuevamente por acompañarnos en esta velada de los martes, hoy martes especial que estamos reunidos con nuestro gran amigo. Hoy martes 25, ya quedan pocos días para que se termine el mes y estamos más cerca del día de las elecciones. Miguel, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Buenas noches Gustavo y a todos los oyentes. Bueno, estamos bastante bien bajo las condiciones de salud, pero ahí vamos. Vamos a llegar a los 100 años. Bueno, De eso estamos seguros. En Venezuela había una canción que decía, cuando ya no se tienen 15, la vida no es igual. Es una canción de un Sí, comercial y es la verdad. pero hay, El tiempo, como siempre, es corto para nosotros, así que vamos pues, a tratar de aprovecharlo. Voy a hacer dos pequeñas anotaciones o acotaciones antes de comenzar. El programa es tuyo, puesto de que he estado también con un problema de resfriado bastante fuerte y he estado un poco alejado, por lo menos, de la información. Pero me llamó la atención para el momento que hice el programa del domingo. Eh, que no sé si lo pudiste ver, pero que toca ciertas cosas que vamos a hablar ahora nuevamente. Y número uno fue un dictamen de la Corte Suprema, que como tal, la Corte da todos los días fallos, tanto de revisiones como de fallos en firme sobre la ley. Y este me tocó, puesto de que es parte de lo que las personas quizás no se dan de cuenta, que es la manipulación forzada de la Agenda 2030, en la cual tienen unos parámetros a nivel mundial, en la cual hacen que todas las cuestiones nos forcen, nos obliguen. Y el dato es el siguiente: la jueza Sotomayor, que tú sabes que es de la línea liberal de la Corte, hubo un fallo de que a un gay presentó la solicitud para que al marido en El Salvador pues pudiera venir acá, y definitivamente el oficial que tiene la voz autoritaria final en el consulado supuestamente no es apelable, pero fue apelada, sí. y que simplemente lo negó porque en los registros del individuo ha pertenecido a las maras esa salvadoreñas. Mara Entonces, Salvatrucha. claro, entonces la S13, no sé, los nombres esos Ah, que ellos se MS-13. Ajá, entonces resulta ser que ese fallo es porque las personas afuera no tienen ningún derecho, es la ley, pero la persona de aquí, el gay que le negaron la entrada al marido,
pues se ha ido a la Corte Suprema y la Corte Suprema falló 6-3 de que él estaba en su legítimo derecho a la cancelación. Tú verás que en los días subsiguientes el movimiento LGBT y todas las letras esas que conocemos van a salir con el cuentecito de que están siendo discriminados. Y la ley es... Perdón, todavía tengo la secuela del catarro, disculpen. Sí. Que hayan que la decisión de un cónsul en el consulado es inapelable. La decisión de él es la pared de choque, ¿verdad? Para evitar que entren personas. Sí. Pese a que están entrando por la frontera, como Pedro por su casa, pero la ley se cumplió allí y eso está siendo manipulado. Lo verás en los días subsiguientes. A lo que me refiero es que por todos los medios ellos nos van a seguir empujando el veneno. Exacto. Y la otra cosa que quería mencionar, y es muy importante que viene con eso, es que han habido comentarios que te lo han hecho a ti y me lo han hecho a mí, ¿ok? Algunos me lo han mandado por correo email y otros lo han puesto en los programas. Y dice que nosotros parecemos que no queremos a los Estados Unidos, que siempre estamos dando informaciones negativas contra los Estados Unidos. ¿Sabes qué? Me quiero descargar en este momento. No es que nosotros queramos o no a Putin y que simpaticemos o no, eso está fuera de lugar porque es un enemigo de los Estados Unidos. Pero correcto. Yo aplaudo de que él defiende a su nación. Y mi desacierto con las personas que nos acusan a nosotros de que seamos o no amamos o no amamos a los Estados Unidos es un problema particular mío y tuyo, no tiene que ser juzgado por nadie. Pero sí. Para esas personas que lo están diciendo les voy a decir lo siguiente: los culpables de que Putin está haciendo lo que está haciendo, los culpables de que los chinos están campando, que nos están ahogados y el mundo entero está en jaque, somos nosotros. Sí, nosotros que si alguien que hay que criticar no es a nosotros desde acá que deberíamos estar actuando y no lo hacemos. Entonces, es que estamos favoreciendo a Putin. No, si yo favorezco a Putin, ¿de qué le está defendiendo su país? A Putin me cae como tú una patada en donde tú sabes a las 3 de la tarde, con pleno sol. O sea, que me cae mal. Pero, exacto. Pero yo es un dictador, es un dictador. Lo cortés no quita lo valiente. El tipo está defendiendo su país. Eso es lo que yo critico aquí, que deberíamos todos. Nosotros deberíamos tener a alguien así en la Casa Blanca. Claro, no que yo llegue, mira, Miguel, tú no quieres los Estados Unidos. Porque... No, óyeme, eso es una... Right. Disculpa, creo que me pasé más de los 2 minutos. No, pero está muy bien dicho lo que dijiste, Gustavo, tienes toda la razón. Cuando nosotros hablamos de Putin, yo personalmente siempre digo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, Rusia fue un aliado de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hemos llegado a este extremo que estamos empujando? Y no somos nosotros. Marjorie Taylor Greene lo mencionó, que Estados Unidos, Washington D.C., esta administración de Biden, está empujando la guerra contra Rusia. Y entonces no somos nosotros, es que la gente no mira las noticias, no se dan de cuenta, te quieren poner un paño en los ojos y no mirar e irse para la playa. Caballero, no estamos de esa, estamos que hay que quitarnos el paño de los ojos y ponernos a ver algunas noticias, no todas porque no queremos volvernos locos, pero tenemos que poner los pies en la tierra en este país y empezar a pensar positivo. El verdadero enemigo de loco vamos a quedar cuando pasen las cosas y no lo supimos. Eso, loco, ahí sí es la que vamos a quedar. Yo lo vengo diciendo hace tiempo y tú también, que puede pasar algo grande y entonces ¿qué van a esperar? Que pase para después ponerse a llorar y ay bendito. No, ay bendito, Dios te ayuda si tú te ayudas. Usted te lo dice bien claro, yo te ayudaré si tú te ayudas, porque llorar y cerrar los ojos y no querer enfrentar la realidad es otra. Mira, primero que nada, te digo la verdad, tenemos una administración en la Casa Blanca. Este hombre tiene un debate en 2 días, el jueves que viene. ¿Dónde está este hombre? Lo tienen escondido, quizá inyectándole suero, preparándolo para que él se pueda defender, porque él no tiene nada que defender. Hoy mismo vi un programa donde pues un analista, que creo que es un doctor, estaba analizando los dos personas, a Trump y a Biden. Y él dice que la economía no está tan mala, lo que está malo es la inflación.
pero que el país está corriendo y se crearon 200,000 trabajos este mes, cuando empezó este mes. Está bien, yo lo entiendo, pero lo que no estamos mirando es el panorama completo mundialmente. Nos está llevando al socialismo y al comunismo, nos está destruyendo el país. Las fronteras, no tenemos ya fronteras. Aquí está entrando Raimundo y todo el mundo. Eso es lo que tenemos que mirar. Un hombre que yo no creo que es capaz, yo creo que si él, ponle que ganara, que Dios quiera que no, ganara las elecciones, él no dura un año. Kamala Harris va a ser la próxima presidenta. Eso nos tiene que preocupar. El pueblo tiene que ver eso. Claro. Un hombre que no se preocupa ahora mismo, lo que tú acabas de hablar de la Suprema Corte. Mira, todo lo que está pasando con la inmigración, no tenemos, yo te voy a decir la verdad, mira, no tenemos patria. La patria se nos fue, por las ventanas están abiertas, las puertas están abiertas. Venga todo el mundo para acá a chupar. Muchos vienen a trabajar y lo sabemos, pero ahí está entrando un elemento y en las dos fronteras, no solamente la del sur, claro, porque los latinos venimos muchos a trabajar. Y yo eso estoy de 100%. Los latinos, te digo la verdad, estoy muy orgulloso de ser latino. Pero esa frontera del norte nos va a traer algo. Mira, pienso yo, esta gente que entra por el norte, se pueden ir a un estado donde haya mucho terreno abierto y hacer una base militar y hacer crear una bomba nuclear aquí mismo en el terreno de nosotros. Y este mismo comentario que te estoy haciendo, esta conversación, la tuve con un state rep ayer de aquí de South Carolina, y él fue militar y él me dijo, yo creo que eso no va a pasar. Como siempre, yo creo que eso no va a pasar. ¿Sí? Está pasando en nuestra... Es lo más fácil que hay. Está pasando a nivel mundial. Está pasando a nivel mundial, es correcto. Eso que tú acabas de decir es a nivel mundial y es la imposición de la Agenda 2030. Ellos están pululando para una ley en la cual va a decir que el derecho de inmigrar, las personas buscar en otro lugar, es un derecho que tienen las personas. Entonces, y este problema que estamos viendo aquí, que lo vemos de cerca con la frontera sur, y no tanto en la norte, cuando debería tener la misma observación como tú estás diciendo, pero resulta ser que está pasando en el mundo entero. Mira Francia con lo que le ha pasado, mira España cómo está. Todos los países tienen un corrimiento de gente en forma desordenada, porque del desordenado para nosotros está el ordenamiento que ellos nos quieren imponer, que es esa globalización. Y ya esa globalización ya llegó. Y está aquí. Y nosotros pensamos simplemente que el mequetrefe ¿verdad? Y el comelado, para no decir que come otra cosa, en el buen hispano, ¿verdad? Como somos nosotros. Y resulta ser que están sucediendo cosas y nosotros nos quedamos todavía aquí. Y pasó hace poco allá en Miami, que pusieron un sign de eso de carretera inmenso en la cual pone Fidel Castro junto con presidente Trump y que los dictadores no voten por dictadores. Y la gente que hace, va y hace manifestaciones, que claro que tiene que hacerla, pero ¿dónde está el mismo campaña de Trump diciendo son una pila de descarados poniendo a Trump ahí y salen con referido? No, nada. Estamos viviendo momentos sumamente difíciles, Miguel, ¿estás equivocado tú? No, porque nosotros siempre, yo lo he dicho, si hay que pelear por este país, yo peleo. Lo que yo también, yo creo que en el programa pasado mencioné que los militares de hoy en día no son los mismos militares de antes. Y eso te lo puede decir un militar. Hasta ellos mismos lo dicen. Es que no tenemos una seguridad nacional con una base, porque lo que hay en Washington DC, en esa Casa Blanca, yo lo he dicho varias veces, ahí no hay una persona que tú la puedas mirar y decir, siento respeto por esa persona. Son un chorro de payasos, incluyendo el presidente, es un payaso. Es una persona que está siendo manipulada por un globalismo. Yo diría que China está controlando Washington DC ahora. Y Rusia sabe esto, por eso se ha unido a ellos. Ya él lo está. Y el única persona, mira, cuando estábamos hablando de Putin, tú sabes que Putin ya ahora hace poco se reunió con Norcorea, firmó un tratado
que si los ataca uno al otro se van a defender. Fue también a Vietnam. El hombre lo están acorralando cuando yo diría, mira, el presidente Trump, él debe de ir, traer a Putin para atrás, ¿entiendes? Con fuerza. No es que tengan, como estaban diciendo antes, que él quería, se lleva mucho con Putin. No, él respeta a Putin porque Trump tiene el cerebro aquí, está bien preparado, no como Biden, para derrocar a China. Necesitamos a Rusia. No, es Y que lo podemos traer. el exceso de helado que come le tiene el cerebro, tú No, sabes. no, pero piensa, mira, si Rusia lo ponemos unir a nosotros, parar la guerra de Ucrania y Rusia, mira el dinero que nos vamos a ahorrar, que ese dinero se puede invertir aquí, aquí. Ahora mismo, Vladimir Zelensky, este hombre se está haciendo rico con ese dinero, mientras el pueblo ucraniano está sufriendo. Rusia quizás se está echando de ese mismo dinero. La China, porque la guerra es para lavar dinero para que todos estos políticos y ese Claro. establishment de Washington, D.C. se hagan más ricos. Porque piensa qué efecto tiene esa guerra. No tiene ninguno. ¿Ah? Yo diría que Putin ya quiso negociar y yo estoy seguro que con el presidente Trump, Putin va a negociar, va a parar la guerra. Lo que pasa es que aquí tenemos el Senado y el Congreso y los manipuladores, los cabildieros, porque las guerras son dinero para ellos, no para nosotros. Recuerda, las guerras nos traen desgracia al pueblo, pero a los políticos les traen riqueza. Y eso es lo que tenemos que educarnos nosotros. No nos toca nada y todo este dinero que se puede invertir en infraestructura aquí mismo en Estados Unidos. Piensa crear trabajos buenos. Necesitamos sobre todo cerrar la frontera. Las fronteras tienen que ser cerradas. Porque imagínate tú dormir en tu casa con las ventanas abiertas, las puertas abiertas y todo el turno entrando. Y eso es lo que nos está pasando. Nada más. Mira, ya hablamos de la guerra y Putin, los tratados que firmó. Ahora vamos a hablar del rally que tuvo el sábado pasado Oh, el sí, presidente. Fue un rally muy bueno. Ahí había muchos afroamericanos y latinos. Yo espero que estos latinos, afroamericanos que dicen que están con Trump, que se sepa que es verdad, pero que yo quiero que sea verdad, que no se queden el día de las elecciones en tu casa y nosotros nos quedemos guindados, porque necesitamos todas las ayudas, necesitamos que el pueblo americano, we the people, abramos los ojos y nos pongamos a pensar que una segunda administración del presidente Biden lo que nos va a traer es desgracia, porque ya lo han demostrado. Y otra, le están echando miedo al pueblo, le están echando el miedo al pueblo que Trump va a ser un dictador, pero mira, no es por el pueblo, es por ellos. El Justice Department, el FBI, todos estos demócratas, mira, todos estos fiscales, los casos que le han inventado a Trump. Si tú eres maga, te meten preso, piénsalo, te meten preso y los de ellos que hacen, los criminales, los que vienen ilegal a hacer crímenes, están todavía en la calle. Si eso no le dice nada al pueblo, piensa, si el pueblo esto no le dice nada, tenemos que seguir hablando. Miguel, el punto, Miguel, es que, y como siempre dice que yo digo que la gente no hace nada, nuestro gran amigo Manuel, al cual le mando un saludo y lo quiero mucho Sí, por su seguro que programa. sí. Pero, como siempre dice que yo digo que la gente no hace nada. No, la gente sí está haciendo las Sí. cosas, pero no en la medida que debería ser, porque todo el mundo está, que están haciendo movimientos. Mira, tú hablas del caso de los negros. Aquí en el sur, específicamente en el área de Miami, hay un individuo, Mauricio Moneda, ahí lo estoy poniendo, un individuo que tiene, él es el patrocinante principal del movimiento Black for Trump. Okay. Ese individuo, hasta en los rallies de Trump, cuando pones en la parte de atrás que se ve la gente ahí siempre él está, porque es de los allegados de la campaña, y él mueve a su gente todo ese grupo de lo que llaman Black for Trump en todos los rallies, en todos los lugares, en todo el activismo está presente. Sí hay gente haciendo cosas, pero también hay muchísima gente más que está tratando de ver qué es lo que hace
Maurice, o que va a ser Fermín allá abajo en Miami, o Hilda Ravilero con su programa, y gente así. ¿Cómo no que hay gente que está haciendo? Pero son gente que están mirando desde las gradas como alguien está toreando el toro, como siempre digo. Y eso es el temor tan grande que hay, porque estos tipos tienen un empuje de una magnitud extraordinaria. Y fíjate que tú lo acabas de mencionar, dentro de unos días viene lo de el famoso debate. Tú sabes que yo estoy asustado por el debate, no por Trump, Trump se lo come vivo, Sí. sino que estos tipos deben estar día y noche pensando, cuando Trump se mueva así, nosotros vamos a decir que lo hizo por esto y esto y esto. Y cuando Trump abra la Exactamente. boca, Downgrade, downgrade him. ellos están ya Downgrade him. preparados para que cualquier cosa que haga este estúpido que se les está cayendo en vida, ellos Está van a claro. estar preparados para decir, no, no se está cayendo, él está siendo elevado. Tú verás que van a venir con Seguro que esos sí. temas. Por eso a lo que le temo es a la super manipulación que estos tipos van a hacer, Seguro. y que nosotros simplemente estamos, Trump va a ser el hombre que se lo va a comer vivo. Sí. Y eso es lo que a nosotros Sí, lo que pasa es que pecamos, nosotros pecamos. la izquierda, yo no sé si mencionar a este señor George Soros, porque yo no sé Y Alejito, cuánto dinero tiene este caballero, y que él Alejito, manipula a la nación americana. Entonces, ahí es donde vengo yo. ¿Qué nos pasa a nosotros como nación? Aquí no hay patriotismo. Ese hombre es ya para que lo deportaran, mm, sacarlo de aquí. No hay negocio para ti, fuera. Pero no te, aquí, yo te lo he dicho varias veces, en Estados Unidos hay solamente un valor, el dinero. Aquí corre el dinero. Tú vales por lo que tienes. don Es dinero. una tristeza, no hay patriotismo y es bien triste que hemos llegado a eso. Yo diría que si los founding fathers llegan a ver lo que está pasando hoy en día, muchachos, que se estuvieran dando vueltas ahí en la caja, porque te digo la verdad, no hay patriotismo y no es solamente Soros, te está hablando de Microsoft, ¿cómo es este? Ah, Bill Gates, Bill Gates, y está el otro muchacho de Zuckerberg, Zuckerberg. de Facebook, están haciéndole, controlando el país, porque nos controlan con toda tanta tecnología. Y entonces el pueblo, si no se levanta, no sé, yo le digo que se levante, bla, bla, no, que si no se preparan mentalmente, y desde, cuando tú llegas a votar, ahí es la revancha que tú tienes. Eso es lo que nosotros estamos hablando. El día del voto, vaya a votar por Trump, porque si Trump no gana, esta gran nación americana se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos. Pero a esta altura de la película, perdóname, no solamente tiene que votar, hay que salir a defender el voto, hay que estar pendiente de que las manipulaciones que nosotros Oh, vimos no se pueden permitir. No, que se rompió una tubería y se llenó de agua, váyase todo el mundo para su casa a dormir mientras que la reguen por la noche. y eso lo vamos a ver en el noviembre Por 5. supuesto. Vamos a ver. Mira, yo voy a hacer una predicción. Yo creo que nos vamos a coger por lo menos, como pasó las elecciones pasadas, una semana antes de saber quién va a ser el presidente. Lo dije hoy, porque van a ser tantos los problemas que se van a inventar, porque recuérdate, lo que pasa es que los demócratas están funded por Claro. una hélice socialista, comunista mundialmente, y ellos se venden al mejor postor. Y mira, hay muchos republicanos también, tenemos que ver eso, que hay muchos republicanos que son unos Juan. No, hay cuántos republicanos tú crees ahí mismo que están rodeando a Trump para que él escoja el vicepresidente que a ellos le conviene. Claro. Ah, pero hasta ahora hay tres últimamente. Está Rubio de Florida, que todavía está ahí. Por lo menos ponen la foto ahí. Está Borgen, el gobernador Borgen de North Dakota. Parece que ese señor es un hombre bien preparado, pero viene de un estado donde hay 700, 800 mil habitantes, que no creo que tenga un impacto y ya va para 68 años. Entonces, J.D. Vance es el senador de Ohio. Supuestamente, hasta hoy lo vi en las noticias, que él va adelante. ¿Cómo ellos saben esto? Porque ya yo, mira, te vas a reír. Una vez yo estaba en un meeting y llegó un señor que yo lo conozco, un tremendo caballero, no se menciona el nombre, y dijo que supuestamente estaban mencionando a Don Junior para vicepresidente.
Mira lo que la gente no haya más que inventarse. Es que yo no puedo decir a quién yo creo, yo pienso que debería ser la congresista de Nueva York, Elise Stefanik, una mujer joven, casi 40 años, le daría un empuje del voto femenino a Trump, que yo pienso que lo necesita un poco. Claro. La gobernadora de Huckabee Sanders de Arkansas, que trabajó con él como secretaria, puede ser. Para mí, la mujer que más califica para ser la vicepresidenta es Kari Lake. Pero ¿qué pasa? Ella no tiene experiencia como gobierno. O le robaron las elecciones para gobernadora. No tiene otras experiencias. Entonces, por eso que yo siempre digo, la persona tiene que tener una calificación para ser VP. Claro. Tú no puedes coger, ella es una reportera, habla muy bien. Y este puesto 9 es más que nunca, pues la asociación de que si se hace bien, o sea, logra controlar, si no hay el que vaya a controlar o continuar después, seguimos perdidos. Sí, es la verdad. Mira, del debate, vamos a hablar un poquito del debate el jueves que viene. Bueno, yo voy a Trump, yo soy Trump supporter for life. Y yo sé, no porque soy fanático, porque yo sé que es un hombre creador, que está en lo correcto. Un hombre que yo no te voy a decir que él va a parar la inmigración. Él está hablando que la va a parar. Recuérdate, para parar la inmigración, él necesita a todos los republicanos y muchos demócratas con él. Eso te lo digo. Pero es el hombre que es capaz de traer paz al mundo. El único presidente que en 4 años que estuvo sirviéndole al país no hubo guerra. No hubo guerra. Y entró el otro, mira, Rusia invadió a Ucrania, mira lo que le pasó a Israel, jamás invadió a Israel. Entonces, no, y los problemas que vienen, está siendo un problema globalizado tan y tan grande, y Trump es el único que el coreano, en cuanto Trump ese no tira un misil más. No lo tira, hasta cada rato está tirando el misil cerca a Japón. En cuanto Trump entre y lo llame, él no lo va a hacer. Oye, recoge los coheticos, eso igual. Recoge los cohetitos, estudiarlos allá. Otra. Ahora, esto sí yo te digo, yo predigo que China, aunque Trump entre, quizá lo va a hacer antes. Sí, va a coger a Taiwán. Porque ya China le perdió el respeto a Estados Unidos. Y aunque Trump entre, ellos saben que el Congreso lo va a parar, no lo dejan trabajar. Y hay otra cosa ahí, mira. Y la guerra de Israel. Antes que continúe, nos quedan 5 minutos, yo voy a cerrar y te voy a dejar a ti, porque es importantísimo lo que está diciendo. Putin ha pasado frente a las costas de Miami submarinos nucleares. O sea, ¿sabes qué? El mensaje va en 2 vías. Número 1, oye, ustedes siguen metiéndose aquí arriba, mira cómo nosotros nos metemos allá abajo. O sea, es como el descaro de tirarnos un guantazo. Número 2, han pasando cosas muy graves en Cuba y también que hay manifestaciones que en cualquier momento eso va a saltar. No es el tema del programa, ni mucho menos, pero también el enviar esa flota es como para el mismo pueblo. Dice, mira, el gobierno está firme todavía, mira, los rusos están metidos. Este comentario no lo hice yo, lo hizo Alex Newman en uno de sus programas. Importantísimo que escuchar los análisis que hace y luego uno le da claridad. En todo caso, eso lo vamos a hablar en próximos programas. Lo que viene esta semana, lo que está en esta semana es candela pura. Les deseo lo mejor, mis amigos, en esta semana, hoy martes. Por favor, entren en conciencia. Aquí no estamos peleando ni estamos favoreciendo a Rusia, ni mucho menos, porque son nuestros enemigos. Aplaudimos el vanguardismo patriótico que esa gente tiene. Equivocado para nosotros, pero el de ellos hay que respetárselo. Hay que respetarlo. Buenas noches para todos. Gracias, Miguel, por habernos acompañado y nos quedan 4 o 5 minutos. Todo tuyo. Un Bien abrazo. rapidito, el debate. Bueno, yo pienso que Donald Trump lo va a ganar. Donald Trump, ya tú sabes que con el gag order él está restringido, pero yo estoy seguro que lo van a preparar y va a ganar ese debate. Claro, lo que tú dijiste, cualquier movimiento que él haga es racismo. Y eso, porque está en CNN. Biden, ¿qué puede hablar Biden? ¿Hay trabajo? Sí, hay trabajo. Pero esa inflación, el globalismo, la frontera, él no puede defender eso jamás. Él no puede, el mundo se nos está cayendo encima y él no lo puede defender.
predigo que Trump va a ganar el debate. Otra cosa, mira, siempre me gusta cerrar con estas palabras. Recuerden, vamos a votar por el presidente Trump. Él es el mejor presidente que ha pasado en la historia de Estados Unidos y en camino a ser el mejor líder que el mundo jamás haya visto. Y recuerden otra cosita, un gobierno que te da todo lo que tú tienes, algún día te quitará todo lo que tú tienes. Y ese es el gobierno demócrata de Biden. ¿Cómo se dice? La agenda que tiene el Partido Demócrata es convertir este país en comunismo. Y no lo queremos el comunismo. God bless America. God bless every single American. Un minuto antes de irme. Ese helado que el tipo se está comiendo, yo me imagino que ese helado es de pura coca, de pura Coca-Cola, ¿verdad? Porque no hay otra forma de que el tipo se mantenga en pie. Un abrazo, mi hermano. Gracias para todos. Igualmente, un abrazo para todos. Y felicidad. Y algún día Cuba sea libre. Amén. Amén. Suerte. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallant.